Ok chicos, creo que ya estamos listos, ya estamos casi que preparados para comenzar con este super stream. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal se encuentran el día de... ¿Qué día es hoy? Nunca me acuerdo de qué día es hoy, chicos. Hoy es el lunes. Hoy es lunes, muchachos, ¿cómo están todos? Como de costumbre, vamos en orden. Entonces Billy, fuiste el primero en llegar, seguido por Kaiser, seguido por Omar, seguido por Nokis, seguido por Pablo, seguido por nuestra super moderadora Marcela. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Ya más o menos en unos 12 minutos comienza este directo de Capcom, en donde ya nos mencionaron que van a hablar, por supuesto, un poquitito más de Street Fighter 6. El evento solamente demora media hora, chicos. Solo son 30 minutos para que lo tengan en cuenta, por favor. Y sabemos que Capcom hará algunas actualizaciones de juegos que ya anunció. Entonces no van a ver como... No creo, iría en contra de lo que dijeron, pero siempre son bienvenidas las sorpresas. Dijeron que hablarían sobre actualizaciones, incluyendo Street Fighter 6, por supuesto. Así que esperaría yo que mencionen algo de Resident Evil Village, el DLC de Ethan o de lo que sea que le estén tratando. Exoprimal también lo confirmaron hace unos días, eso fue como el viernes. Entonces tendríamos Street Fighter 6, Exoprimal y quién sabe qué más cosas. Vamos a ver qué tanto pueden mencionarnos entre un par de minutos. ¿Me escucho un poquito bajo? Ok, chicos, vamos a... Gracias, chicos, por el feedback. Vamos a ver si entonces ya podemos cambiar a... Permítanme, chicos, últimos ajustes, entonces espero escucharme un poco mejor ya a la hora de poner el stream. Ok, chicos, ok. ¿Qué tal? ¿Qué tal se escucha el audio en este momento? ¿Mucho mejor que antes o...? Ok, esperen, ahora sí, cambio de micrófono. Tal vez, ahora sí. Cambio de micro. ¿Qué tal se escucha, chicos? ¿Mucho mejor o igual que antes? ¿Un poco bajo? I always come back. Por cierto, Gabriel, muy buenas tardes. Absimilar, Chejo. Chicos, buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Ya se escucha mejor el audio? Tanto de el video como el de mi voz, chicos, o todavía tengo que mejorarlo un poco. ¿Mucho mejor? Oh, ok, perfecto. Gracias por el aviso. Espero que me hayan escuchado lo que mencioné, que esto solo va a demorar media hora y que tenemos confirmado a Exoprimal y tenemos confirmado Street Fighter 6. Yo espero que mencionen el DLC de Resident Evil 8 y vamos a ver más sorpresas. No sé si se acuerdan de Rivers. ¿Se acuerdan de ese juego? Hace más de una... Bueno, no sé si llamarlo juego de esa... Feature Bueno, Resident Evil Rivers. ¿Ustedes creen que en serio van a mencionar algo hace... Yo ya no sé ni qué creer con ese proyecto que estaba haciendo Neobards. Bueno, aquí tenemos a Exoprimal, con quien no es Regina, por supuesto. Pero al final del día solamente quiero buena vibra, quiero sorpresas, quiero ver un poco más de este Exoprimal. Quiero ver si tiene algo que ver con Dino Crisis, más hablando de lore y cosas así. Resident Evil Rivers no fue cancelado, no, Omar, no. O al menos no oficialmente. Lo que dijeron públicamente hace ya, Dios mío, hace ya 13 meses, fue que se pospondría.
Estaba buscando la información y sí, solamente dijeron, en vez de lanzarlo 3 meses después como estaba previsto para 2021 junto con Resident Evil 8. Solo que no encuentro el post exacto, Omar. Pero dijeron que lo vamos a posponer para 2022. Y esta es la hora en que no han dicho absolutamente nada. Por cierto, Benjamín, muy buenas tardes. Gabriel, sí, Gabriel, creo que ya te había saludado. Me pongo al día con ustedes, chicos. Pablo, preguntas, ¿ya viste el impresionante gameplay de Starfield? El día de ayer no pude hacer directo de Microsoft, pero por supuesto que vi la conferencia. Fue... ¿cómo describirla? Fue bastante... no para mí. Creo que es la mejor forma de mencionarlo. Creo que la conferencia de ayer no estaba diseñada para Ragnarok, ¿sí? No estaba hecha para mí. Yo nunca jugué, no sé, ¿esto qué es? Starfield 2, 3, 4, no lo sé. Yo nunca he jugado esos juegos de Bethesda. Los únicos dos que yo he jugado de ellos son The Evil Within, The Evil Within 2 y Doom 2016. Fuera de eso, esa compañía, esos desarrolladores no tienen tanto mi interés. Pues técnicamente sí lo entregaron, solo que no funciona. Porque para quienes compraron Village, tanto física como digitalmente venía un código para descargar Reverse, el cual precisamente lo pueden descargar, pero como los servidores no están online, no sirve. Así que me pregunto si 13 meses después de la última palabra van a decir, oigan, se canceló. Es que no sé qué va a pasar. Ese es el asunto, no. Han estado en absoluto silencio por más de un año. Es raro, chicos, es muy raro. Y New Arts, en este punto, no lo sé. No lo sé, chicos. Quisiera que Capcom ya no hablara con New Arts. AppSimilar dices, Rack, ahora que salió el PlayStation Plus puedes jugar Returnal. Estaba viendo eso, AppSimilar, salió el día de hoy y ya saben, tenemos varios juegos con los que tenemos que ponernos al día. Returnal, Guardianes de la Galaxia. Hoy en la noche vamos a revisar todo ese pack que trae, todo eso. Estuve avanzando en Horizon, ya salí de Géminis. Todavía no voy en el final del juego, pero lo que pasó después de Géminis fue como que, oh por Dios. Ese juego me tiene súper atrapado, llevo 86 horas y creo que todavía me hace falta una buena porción. Ese juego está consumiendo mi tiempo, chicos. Es que es súper divertido, pero está tomando mucho. En fin, Capcom. Estoy contento, ustedes saben, me encanta esta compañía. Quiero ver qué va a pasar. ¿The Callisto Protocol o Dead Space Remake? Yo preferiría The Callisto Protocol, ¿sabes, Omar? Porque es básicamente Dead Space 4. Y Dead Space Remake, pues ya lo jugué. No el remake, pero ya jugué Dead Space. Y si el remake va a ser 1 a 1, yo en particular no me impresiono tanto con eso. Pero como no tengo que elegir, entonces quiero jugar ambos. Eso me apasiona bastante. Que otra vez haya como supervivencia de terror, chicos. ¿Le está haciendo falta marketing a ese juego? ¿A cuál de todos, Omar? ¿A Callisto? Streaming en la noche, espero que sí, AppSimilar, espero que sí. Snake, muy buenas tardes, super miembro del canal. Como Ragnar, el nombre técnico para los miembros del canal son Ragnars. Si jugaste Resident Evil 3 en PlayStation 5, ahora te preguntas si quieres actualizar a la versión de Play 5. Espera, ya sabemos uno de los anuncios de... Espera, ¿what? Si juegas Resident Evil 3 en Play 5 ahora te... ¡Oh, por cierto! ¡Es cierto! Una actualización sobre entonces cuándo van a llegar las remasterizaciones de Resident Evil Remake 2, 3 y 7. Oh, muchachos, volver a entrar a esa casa de los Bakers. Y más importante aún, los trofeos. Bueno, no es lo más importante, pero... ¿acaso hay que ir otra vez por ese 100% de los trofeos? O al ser una mejora, pues entre comillas... No, de hecho sí es gratuita. Si ustedes tienen la versión de Play 4, suben a Play 5. Entonces van a ser retrocompatibles los trofeos. En fin. Pero Snake, muy buen punto.
Gabriel dice, Capcom es la única que hace bien un remake, Rockstar aprende de... Bueno, estoy de acuerdo con que Capcom hace excelentes remakes. Square yo diría también. O sea, una cosa que me fascina de Capcom y Square... Oh, por Dios, miren ese gato y ese perro. En fin. Una cosa que me encanta de Capcom y Square Enix es que ellos no hicieron... Sí, bueno, ahí nos podemos quedar discutiendo. Digámoslo de esta manera. Fueron más allá de un remake tradicional y reinventaron una vez más las series. Tanto con Resident Evil como con Final Fantasy. Y yo creo que eso es para aplaudir. Mi único sueño con Resident Evil 3 Remake, Omar, es que esa edición Nemesis exista, aunque es una completa mentira. Eso yo no sé quién se inventó que dice que edición Nemesis Edition para una cantidad de tonterías que ojalá fueran ciertas, pero no. Pero es como lo único que yo quisiera. En cuanto a como trajes y todo eso como había en el original de Boutique y demás, que por ejemplo Jill se podía vestir como Regina, claro que sería bienvenido. Pero al mismo tiempo, como quisiera que de alguna manera pudieran dedicarle un poco más de tiempo. Y no sé, ya sea Neobards, no, ¿cuál Neobards? Ni que nada. Internamente, aquí ya nos estamos metiendo en territorio Dawn of the Future. Así que vamos con la siguiente pregunta. ¿Alguna noticia sobre Mega Man o un nuevo Devil May Cry? Kaiser, yo no creo. Por dos razones. Primero, el evento comienza en 2 minutos. Primero, porque Capcom dijo que este evento iba a ser de actualizaciones sobre juegos que ya anunciaron. Entonces no va a haber nada nuevo de proyectos futuros. Y número 2, un próximo Devil May Cry lo veo súper lejos, porque los desarrolladores están trabajando en Dragon's Dogma 2. Y sobre Mega Man, para serte sincero, Mega Man no estaba en las filtraciones que han resultado ser ciertas de Capcom. Y no parece que regrese pronto. Oh, Marcela, te había leído anteriormente. Creo que estabas en clases. La mejor de las suertes, Marcela. Espero te vaya súper bien. Estas actualizaciones parece que se van a sacar. ¡Ay! Más juegos para la lista, muchachos. Más juegos dependientes. Dios mío. Hoy, oh no. Pero ¿por qué? ¿Por qué todo se junta? Why? ¿Dónde está Marvel vs Capcom? ¿El cacahuete? ¿Eso no era como de Bob Esponja? ¿Soy un cacahuete? Oh, por Dios, esa canción hacía años no la recordaba. Yo creo que Marvel vs Capcom está súper enterrado. Y es una lástima, es una lástima porque Infinite tenía mucho potencial, pero fue un terrible marketing, fue una serie de cosas malas que pasaron. Chicos, comienza esto. Ok, chicos, vamos con toda la emoción. Capcom Fighting Collection, tal vez, con eso van a abrir. Oh, wow, esto es elaborado. Ok. 皆さんこんにちは。このショーケースではカプコンの新作タイトルの情報をお届けしていきます。驚くような情報もご用意していますので最後までお見逃しなく。それでは早速こちらのタイトルからご覧ください。皆さんこんにちは。モンスターハンターシリーズプロデューサーの辻本です。 Oh no, chicos, yo no sé japonés. このショーケースをご覧の皆様にサンブレイクの最新情報をお届けしたいと思います。いよいよ発売が今月末となりました。まずは最新のプロモーション映像をお持ちしました。解説動画と合わせてご覧ください。どうぞ。 World Premiere, eso sí lo entiendo. Pregunta, ¿quiénes de ustedes han jugado Monster Rise? Esto ya está para PC, ¿cierto? Lo digo porque yo no tengo Switch.
Pero en algún momento quisiera tener la oportunidad de revisar este proyecto. Se ve súper divertido. Recordando que mi primer Monster Hunter fue World. ¿Cómo es que se llama? ¿El Nargacuga? Todavía me acuerdo. Algo así. Si no estoy mal, esto hacía un buen tiempo estaba presentando un update, un summer update, como hacen obviamente cada cierto tiempo. Así que si tuviera que deducir, porque yo no sé japonés, chicos, en serio, si tuviera que deducir, solamente están hablando de las mejoras y expansión grande que iba a llegar. Capcom USA. ¿Capcom USA está en inglés? Oh, por Dios, muchachos. Ok, momento. Oh, wow, pero está como super choppy en Capcom USA. ¿O solo soy yo? Solo soy yo. Sunbreak. Mazwa, フィールドのご紹介から。モンスターハンタードスで初登場したフィールド、密林がなんとサンブレイクで復活。Oh, por Dios, hay un stream de esto en inglés, chicos. Oh, por Dios, chicos. Ok, momento, streamer profesional, muchachos. もちろん新たな環境生物などの追加要素も。シリーズファンにはおなじみの海岸エリアに浮かぶ荒廃した遺跡は内部に入ることができます。From the Monster Hunter Frontier series comes Espinas. Espinas means thorns in Spanish. As the name implies, Espinas thorny se scales llama cover its Espinas. body. Normally, Espinas enjoys a quiet life and sleeps peacefully. Ok, chicos, ¿qué tal está el volumen? ¿Qué tal está todo? Muchas gracias por el feedback. Violent rampage. Even though it can seem docile, Espinas has a two-faced nature that can be extremely dangerous. The flagship monster of Monster Hunter 4, Gore Magala, is back. Gore Magala is a sightless creature with black scales and sensitive wing membranes used to sense the presence of prey. As Gore Magala's sensing ability Súper interesante. increases, its two horns change form and it enters the frenzy state. While in a frenzy state, it gets so powerful that the ground beneath begins to break. Creo que hay uno con subtítulos en español. Oh, por Dios, chicos. Pasamos del japonés al inglés. ¿Cuál estaría con subtítulos en español? In addition, the trailer also shows the Daimyo Hermitar, and the Pyrorochnakadaki subspecies, which adds explosive elements, makes its fiery debut. There are still more monsters that have yet to be revealed, so Momento, stay tuned for more ¿los juegos de Sunbreak Pokémon announcements no in the tenían future. doblaje al español o al menos traducciones al español, Pablo? Yo pensé que desde hacía un buen tiempo lo habían comenzado a, no sé si decir internacionalizar, eso es lo que se me hace muy raro. ¿Hay una demo? Los nuevos sí. Oh, ok. Porque los únicos juegos que no estaban traducidos eran creo que los de Persona. Hasta hace poco, porque con el gran anuncio que hicieron hace 2 días, de hecho fue ayer, como que finalmente van a venir en español. ¿Existe Capcom Latinoamérica? Ok, eso es nuevo para mí. Capcom Latinoamérica, vamos a buscarlo.
Chicos, ustedes son los mejores, caramba. Capcom Latam. Oh, por Dios, hay un canal de Capcom Latinoamérica con 471 suscriptores. No es que esté mal tener estos suscriptores, es solamente que pensaría que le harían un poco más de publicidad para la gente hispanohablante. Ok, chicos, permítanme. After mastering the basics, you'll be ready to take on other monsters in the demo to test your skills. For veteran hunters, an advanced quest will also be available where you can take on you can attempt quests. Get an early taste of Sunbreak action. Debería estar ahí. You can download it from the Nintendo eShop and Steam store page. Ok, muchachos, ¿sí ven? Esto es un trabajo en equipo, son los mejores. Gracias por esos avisos. Monster Hunter Rise Sunbreak. So you will be able to enjoy all the added contents. ¿Rack es más popular que Capcom Latam? No, eso no es cierto, Snake. En estos momentos, 417 personas están viendo en vivo en Capcom Latam. En mi pequeño canal de YouTube creo que somos 11. 11 maravillosas personas, permítanme decirlo. Yo quisiera estar emocionado por esto, es solamente que necesito tener el juego. Our first title update scheduled for August 2022. 19, oh caramba. Bueno, vamos por esos 417. This monster will be a part of the first free title update to come to Sunbreak post-launch. Creo que una de las cosas que simplemente quiero mencionar es lo mágico, bueno, mágico, lo bonito que es el hecho de que todos estos juegos de Capcom transmiten muy buena vibra. Yo no soy un experto en comunidades, pero creo que la de Monster Hunter, por lo poco que vi en la de Monster Hunter World, a quien le dediqué como 800 horas, es muy amable. La comunidad de estos juegos es súper amena. No creerán todas las veces que yo simplemente quería tratar de sacar 2 piezas de armadura y personas de la nada decían como que con muchísimo gusto te ayudo y eran como los dioses del juego, o sea, gente súper amigable en esta comunidad. Asumo yo que también en la de Rise. Santa madre de Dios, yo quisiera, miren un gato y un perro, con eso me convencen. Lo digo en serio. Please visit the official website and follow Monster Hunter social channels for more info. That wraps up our news for Monster Hunter Rise Sunbreak. Thanks for tuning in and enjoy the rest of the Capcom showcase. Perfecto, chicos, perfecto. Now we will present the Capcom Spotlight Corner. What? ¿Street Fighter 6? Sí, por supuesto que el Spotlight va a ser para ustedes. The next generation of Street Fighter is currently in development and has something fun for everyone to enjoy. Fan favorites Ryu and Chun-Li will be heating up the battle stage right alongside some of the newest fighters. Pero ¿y Rashid? Esa es mi pregunta. ¿Dónde está mi querido Turbulent Wind? Unleash unprecedented battles with the all-new battle system. Street Fighter 6 reimagines the fighting game experience with new modes that will allow you to experience the Street Fighter universe. What awaits you in this game? Look forward to our next announcement later this year. Oh, por Dios, no me digan que eso es todo el anuncio de un anuncio. Miren, esto por ejemplo es grandioso, chicos. Si tienen la oportunidad, por todas las evaluaciones que han salido y demás, este parece ser un muy buen trabajo de Capcom. Lo digo porque ellos generalmente son un poquito perezosos a la hora de hacer estas colecciones, pero esta última está muy bien hecha. All of the titles included will be playable online.
so play a match against your friends. Or fight online against new challengers. Enjoy a full range of online matches. Devil May Cry 6. Yo Capcom Fighting Collection saltaría de la silla que no pueden ver si eso llega a ocurrir, pero no creo, pero Pre-orders are available eso now. pasaría. Please visit the official website for more information. Play the games you loved again. Capcom Arcade Stadium has expanded. Capcom Arcade Second Stadium, coming July 22nd, 2022. Un remake de Devil May Cry. No, muchachos, ustedes ya están, Saturday Night espero, Slam Masters. emocionando a Ragnaran, chicos. No, dijimos que, chicos, por amor de Dios, Capcom dijo que este stream solo iba a ser de juegos que ya anunciaron, actualizaciones. No pongan ideas en mi mente. No sean malos conmigo. With lots of quality of life options. All players will receive Sun for free when downloading the base game. ¿Sun? Esa cosa es buenísima. Featuring all 32 titles is available for pre-order now. Get Display Frame Set 1 as a bonus for pre-ordering. Oh, por Dios. To celebrate, get the Capcom Arcade Stadium title Street Fighter II: The World Warrior. Free for a limited time. We hope you try out the Capcom Arcade Stadium as well. Next up is an update on Capcom's new team. Let's go, chicos, Exoprimal. Exoprimal. A ver, de esto sí quiero saber algo más. Hi everyone, I'm Takuro Hiraoka, director of Exoprimal. ¿Hiraoka está dirigiendo esto? That includes lots of gameplay. Interesante. I am the artificial intelligence, Leviathan. Your personnel data indicates you are a suitable specimen to join an ongoing experiment. Under my supervision, Ibius Corp conducts its most important research here. Welcome to Bikitoa Island. What? You have been selected for a live combat test. The first team to complete their assignment wins. Ajá. My archives encompass exhaustive records of human history. These annals are riddled with errors and institutional bias. Your species is susceptible to mass delusion. Fascinating. Humans dread the other. You seek to evolve, yet you do not want to change. Yo quisiera saber un poco más de distintos modos, el loop. Even when what is revealed. Ambos, el loop y el loot. Combat data is required to develop the exosuit. At Ibius, we're always reaching for better. Always. Humanity resists quantification, an interesting variable. Within your behavior lies the answer. What is variable shall become fixed. Me pregunto si Takeuchi tiene una mano en esto. Humans. Espero que Takeuchi esté involucrado. And die for me. Carnage Module Online. Capcom sería súper cruel si dice como preordena el videojuego y ten un skin de Regina. Unstoppable Raptor Horde. Funcionaría, pero sería súper cruel de su parte. Chance calculated at 8.7%. You must fight harder than ever if you wish to survive. A more grueling combat experiment is called for. You will now witness a small fragment of the war game. You need to keep fighting until we can figure out how to destroy the Leviathan. Y creo que el asunto lo que más me llama la atención es que Capcom hace muy buenos juegos cooperativos, en su mayoría. Y esto no es un juego como servicio, así que realmente estoy emocionado por él. We hope you enjoyed the trailer. Now, I will get into more detail about Por favor. Developed by Ibius Corporation, Leviathan is a next-gen AI that guides players throughout Exoprimal via voice navigation and augmented reality displays. Leviathan appears before players as a massive human-like figure, or as a surveillance drone called a Watcher. The trailer shows Leviathan unleashing hordes of dinosaurs.
Players will battle these dinosaurs after being forced into Leviathan's infinitely repeating war games. Why is Leviathan bringing dinosaurs into our world? Porque es divertido. Why is Leviathan repeating these war games? Solve the mystery by playing the main game mode, Dino Survival. Let me provide a brief gameplay introduction. Exoprimal is a team-based action game. In Dino Survival, 2 squads of 5 race to complete objectives. Teams must follow Leviathan's directives and complete the mission before their rivals to win. These directives will feature a dynamic mix of missions. In fact, we just saw some in the latest trailer. There's Dinosaur Cull, where teams must eliminate a specific dinosaur. In VTOL Defense, teams protect a grounded aircraft from dinosaur onslaughts. In Data Key Security, se ve súper divertido. valuable asset to its destination. Destroy targets in Omega Charge with the powerful Omega Y Hammer. creativo, que creo que es una de las cosas más In Energy importantes. Taker, teams compete to collect the most energy. You also saw a glimpse of a strange and terrifying El trofeo platino debe ser creature una known as the pesadilla. Neo-Tyrannosaurus. While there are situations where you directly engage enemy players, there are other times where you band Pero ya together las with hemos rivals to sobrevivido, take ¿no es down a así, major chicos? foe. This variety of missions will keep players on their toes. In Dino Survival, the missions change based on players' progression through the game. Lo único que me preocupa es precisamente lo que están mencionando, el sistema de progresión. Y si el bucle en los distintos modos va a ser lo suficientemente fuerte para mantener a alguien después de, digamos, unas 10 horas. We'll provide more details about this at a later date. Now that we've detailed Dino Survival, let's move on to exosuits. We showed 2 new exosuits today. Y es que es curioso porque, como les digo, esto no es un juego como servicio hasta donde sabemos. Y Capcom hace muy buenos multijugadores, pero es que hoy en día no estoy seguro cómo se puedan tomar. Vigilant is also an assault role exosuit. It wields a destructive railgun to snipe from long range. We have even more exosuits to share with you in the future, so look forward to upcoming Me parecía announcements. Lux Impetus de Final Fantasy XV, también lo noté, Pablo. Sí. Welcome to my research facility. We're conducting a closed network test for Exoprimal. Oh, por favor, sí, ¿cuándo? Try the game ahead of release. Fechas, por favor. Let's test the game's online infrastructure and make improvements ahead of launch. Sí, para eso se hacen las pruebas, pero ¿cuándo? Sign up to participate today. Today, ok. The closed network test will allow you to experience Dino Survival before the game's launch next year. We look forward to having you join in. That's all for today. We plan to release Exoprimal in 2023. Genial, yo definitivamente le voy a seguir la pista. Estoy interesado en todas estas betas, alfas y demás. Tengo algunas preocupaciones, pero creo que está en buenas manos. Repito, esperaría que Jun Takeuchi estuviese involucrado, pero... Next, we have a message about Dragon's Dogma, which recently celebrated... ¡Oh, por Dios, chicos! ¡Dragon's Dogma 2! ¡Itsuno! Mi amigo, mi hermano, ¿qué has estado haciendo? ¡Santa Madre de Dios! ¡Ten piedad de nosotros! Ahí está, chicos, ahí está. The world of Dragon's Dogma has since spread to various different kinds of media, ranging from games such as Dragon's Dogma and the Dark Arisen expansion, to digital comics and a Netflix original animated series. In the coming days, we will be releasing a video celebrating 10 years of Dragon's Dogma. Hey, Capcom Latam. How and what Dragon's Dogma came to be. So whether you're a longtime fan or just curious about the series, we'll have something for you to enjoy. Ajá. We hope you check it out. Claro que sí, Itsuno. Once again, thank you all so much. ¿Algo más que nos quieras decir?
Ok. And Que now no. we have a bunch of updates from the Resident. Resident Evil franchise. Hello everyone. Oh, del DLC, chicos. The producer of Resident Evil Village. Thanks to all of our fans, Village has sold over 6 million units worldwide. Perfecto. Everyone Lo on the merece team por is completo. incredibly happy to see so many people enjoy the game. Thank you for your support. The Resident Evil series continues to bring fun experiences to people around the world. We want longtime fans and people who are new to Resident Evil to enjoy this storied franchise. Let's start with this video. ¡Vamos, muchachos! Ok. Mantengan la calma. Agárrense de sus sillas. ¿Vamos a jugar con Rose? It's all right, Rose. It's all right. No puede ser, el DLC va a tomar lugar después de la historia. I can show you things even Chris doesn't know I can do. I want to live a normal life. Va a aparecer Jake Wesker. Bueno, no, ya en serio. What the? She's near death. Ew, something just moved on her hand. Shut up. What's going on? ¿Cuál Evelyn? Rose va a regresar al castillo Dimitrescu. Ok, eso no lo vi venir. Interesante. Just like me. Oh, now we have a new little rabbit to pursue. What? Ese no puede ser el mercado. Shadows of Rose. Ok, ese título está excelente. It's tough. Oh, por Dios. Oh, muchachos, vamos. Ay, what? Oh, sí. Y esto es lo que me encanta de Capcom. Diviértanse. Sí, o sea, saquen lo más estúpido y divertido del mundo. ¿Cuándo? Fechas. Por fin vamos a ver la cara de Ethan. In third person mode. No. Esto es como Devil with. Oh, no. What? Esto está genial. Me recuerda a lo que hizo Devil Within. Que lo hizo a la inversa. Gold Edition. Reverse. Wow, muchachos. Eso es 28 de octubre. Oh, Dios mío, eso no es como el mismo día de Forspoken. We're happy to reveal the DLC for Resident Evil Village we promised last June. We think this new experience will be worth the wait. This DLC includes 3 major features. First, the third-person mode. Many people asked for this, and we were able to add it into the game. Now, you'll be able to see Ethan as he desperately fights for survival. Players that have already experienced Ethan's journey can enjoy the new perspective and animations too. Esto va a estar excelente. With additional orders in an arcade-style action game where focus has been put on the exhilarating feeling of defeating relentless hordes of enemies. New stages are included, as well as additional playable characters such as Chris Redfield and Heisenberg. Of course, Lady Dimitrescu will be there too. Pero claro. We really fueled this mode up. Enjoy looking down on your foes from over 9 feet above as Lady Dimitrescu slashes her enemies aside. ¡Y lanza sillas! The third edition is one you've surely been waiting for, an additional story, Shadows of Rose. Today, let me introduce just a bit of this story. Rose, the beloved daughter of the main protagonist Ethan, is now a grown-up main character in this new story mode. In this sequel to the main story of Village, you can experience Rose's struggles with the terrifying powers she was born with. To break free of the curse of her powers, she enters the consciousness of the Megamycete. There, she meets a girl who looks just like her. In this mysterious realm of consciousness, time and space is warped beyond recognition. Rose is guided by a being who calls himself Michael, who might be of assistance with removing her powers.
Shadows of Rose is set completely in a third-person perspective. Intrigante. In the realm of consciousness, you won't only face creatures, but the world itself seems to be attacking you. Enjoy the horror of the world itself being your greatest enemy. Capcom son los How will mejores. Rose find freedom from her mysterious powers? The DLC for Resident Evil Village Winter's Expansion includes all 3 of these major additions. In addition, Resident Evil Village Gold Edition, a bundle of Winter's Expansion with the base game, will be released simultaneously. The release date is planned for October 28th, 2022. Perfecto, vamos con todo. Resident Evil ¡Oh, Rivers! also begins service on the same date, October 28th, 2022. Y también, ¡oh, chicos! ¡Ah! ¡Miren todo lo que está pasando! How did you like that? Pues, ustedes son los mejores, As already Capcom. announced, we are working on making the main story of Village available on Mac so that even more people can enjoy Resident Evil. ¿Quién juega en Mac? In addition, the main story of Village is planned to be playable on PlayStation VR 2. We are working hard on bringing you the ultimate immersive experience worthy of next gen in Resident Evil Village. So look forward to future announcements. Up next, a game that was announced just a few days ago. What? ¿Van a hablar de RE4? ¿Qué tanto nos pueden decir entonces? Capcom, necesito que vayan un poco despacio. No me digan que van a mostrar el mismo trailer de State of Play. Creo que ahora estoy de exigente. Solamente esperaría que fuese algo un poco diferente a lo que ya vimos. ¿Qué creen que digan los zombies en español esta vez, chicos? ¿Creen que les vayan a hacer algún cambio a las frases? ¡Agárrenlo! ¡Ahí está! ¿Creen que eso todavía lo vayan a mantener? ¿O lo van a cambiar con vayan por él? You will receive our most sacred body. It begins now. Espero lo dejen las mismas voces. No, para nada, para nada. Y esa es una de mis más grandes preocupaciones. El juego va a ser absolutamente serio. Pero eso es para otro video. If I could just forget what happened that night. The pain. Even for a second. Ok, eso fue importante. No fue el mismo modelo de la... It can be different. It has to. No es el mismo modelo de RE2, lo cual es muy bueno y me estaba preocupando con ese pequeño teaser. No, bien, muchachos, bien. I'm Yasuhiro Anpo, director of Resident Evil 4. And I'm Yoshiaki Hirabayashi, producer of Resident Evil 4. This title is a reimagining of Resident Evil 4, based on the original 2005 release. Similar to other titles in the series, we are carefully preserving what makes the original title special, while updating it with modern flourishes for everyone to enjoy when it launches in 2023. Today, we'll reintroduce a bit of the game's story. Resident Evil 4 is set 6 years after the events in Raccoon City, depicted in Resident Evil 2 and Resident Evil 3. The main character of the game, Leon S. Kennedy, survived the Raccoon City incident and was assigned as an agent directly under the President of the United States. Leon is dispatched to a quiet village in Europe as part of a mission to rescue the kidnapped daughter of the president. Oh, ese arte You está might notice Leon is fantástico. much more mature and fearless due to his past experiences. The Ganado, the main enemies of this game, wait for him.
The experience of being attacked by hordes of crazed ganado is truly an iconic moment from Resident Evil. In order to truly bring out the concept of terror of people controlled by madness, the ganado have been completely redesigned. Let's take a closer look at the game itself. The over-the-shoulder camera returns, of course. Leon arrives at a dense and dangerous forest. No, chicos, está muy bueno. We want to nail the feeling of loneliness and fear of not knowing what lies ahead, even more so than the original. Of course, there will also be thrilling battles. People that played the recent Resident Evil 2 and Resident Evil 3 should find this familiar. Look forward to future announcements, where we'll have more information on the game. Es súper Resident Evil tétrico. 4 is being developed for PlayStation 5, Xbox Series X, Series S. El juego está en muy buenas manos, chicos. Como les digo, lo único que me preocupa es que va a ser absolutamente serio, pero vamos a ver cómo evoluciona todo esto. We are aiming to create a Resident Evil 4 that everyone can enjoy, so please look forward to it. Thank you. Thank you so much. Tenemos Resident Evil para el rato. What did you think about the latest information on Resident Evil Village? Que ustedes son los mejores, caramba. Both games are currently in development. For those that can't wait for the release, check out the following games. ¡Oh, Dios! ¿Estos son las remasterizaciones del 2, 3 y 7? Así. ¡Ay, no! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, chicos! ¡Qué hermoso! No, tenemos Resident para todos 365 días del año. No. Hay que rejugar todo esto. Oh, miren esa música de Nemesis. Tengo que volver a jugar esto. ¡Oh, sí! Resident Evil 7, which brought the series back to its survival horror roots, and the reimagining of classic titles Resident Evil 2 and Resident Evil 3. These three titles, built with RE Engine, return with current-gen features including support for 4K, high frame rate, and ray tracing, as well as 3D audio for an even more immersive experience. These titles are available for PlayStation 5 and Xbox Series right now. Beginning today. Sí. In addition, PlayStation 4 and Xbox One players can enjoy a free digital upgrade to current gen via the Digital Upgrade Program and Smart Delivery. For PC users, an update patch will be available on the same date. For newcomers and veterans of survival horror alike, we hope you enjoyed the immersion these new versions offer. Oh, no, muchachos. No. Que Capcom. That's all for today's announcement. No fue más de lo que yo esperaba. Nos van a mal acostumbrar. That wraps up today's Sí, no, eso es más que suficiente. Thank you to everyone, new and old fans alike, for tuning in. We look forward to sharing more updates. Hay muchas cosas, muchísimo. Pero demasiado. No, chicos, hay mucho. ¿Vieron los anuncios? Claro que los vieron. Ok, Resident Evil 8 entonces en octubre. El mismo mes de Forspoken. Pero está bien, y con que no salga God of War por ese tiempo, God of War Ragnarok, esto va a estar muy bueno. ¿What?
No, debe ser como repetición. Tal vez. Esto estuvo increíble. Esto estuvo súper bien. Y cómo me encanta que Capcom esté haciendo estos showcases con estos eventos que, si ven, ya no es necesario hacer como prensa física ni nada por el estilo. Y que ahora estén interactuando así con el público es súper genial, súper bienvenido. Fantástico. ¿Ya tienes juegos en Play 5 para rato? Uy, chicos, ya tenemos... Ya, tenemos muchas cosas por jugar. Estoy muy curioso de ver sobre todo lo de Resident Evil 8. Súper curioso de cómo se va a llevar eso a cabo. No, caramba, no. Y Marcela con el pequeño gato. Chicos, creo que no les pregunto. Bueno, si quieren les pregunto, pero es que los estuve leyendo. Creo que todos quedaron contentos con esta... Con este conteo, con esta presentación. Estuvo magnífica. Sí, o sea, yo realmente... ¡Wow! ¿Qué es esto? Oh, esto fue lo que estábamos viendo mientras tanto. Y pues súper interesante el hecho de que le añadieron esa tercera persona a Resident Evil 8, ya que como les mencionaba me recordó a lo que hizo The Evil Within 2 de forma inversa. The Evil Within 2 es en tercera persona y le añadieron después primera persona para ser jugado así todo el juego. Muy intrigante. También muy curioso que, aunque no creo, habría que verlo en unos momentos, si para Resident Evil 7 hicieron lo mismo. Oh, por Dios, y también tenemos Devil May Cry 5 edición especial por jugar. ¡Qué bonito! Es que Capcom sean tan geniales. O sea, es bonito ser fan de Capcom cuando la compañía hace cosas tan cool. ¿Saben? Muy genial, muy fantástico. Yo estoy emocionado por todos los juegos, tengo mis preocupaciones, como les había mencionado brevemente, sobre Resident Evil 4, pero haré algunos videos hablando un poco más específico al respecto. Pero quiero ver cómo logro distribuir el tiempo este año para poder jugar todo lo que Capcom acaba de anunciar. Y finalmente poder jugar este DLC que yo no he jugado. Es más, no debería ver esto porque esto deben ser spoilers. Capcom es mi empresa favorita de videojuegos, mis desarrolladores preferidos, junto con Square Enix. Y creo que ustedes saben por qué. Así que chicos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volvernos locos. Hay mucho de qué hablar. Si más tarde hago stream, tenemos que conversar de todo esto. Por el momento, gracias chicos a todos por haberme acompañado a este stream. Y sí que tenemos cosas de qué hablar. Así que pasen una bonita tarde de lunes. Nos veremos la próxima vez, chicos.